Buenos días, nosotros somos Airam, Scarlett, Estefanía, Allison y hoy vamos a presentar un conversatorio sobre la intervención francesa y el Segundo Imperio Mexicano. Este tema es muy importante porque nos ayuda a entender cómo México enfrentó una invasión extranjera y cómo eso influyó en su desarrollo como país. Para empezar, quiero lanzar una pregunta para abrir la conversación. ¿Cuáles creen que fueron las principales causas de la intervención francesa en México? Scarlett? Bueno, desde mi punto de vista, una de las causas principales fue que México tenía deudas con países europeos como Francia, España e Inglaterra. Además, esos países querían que México pagara lo que debía. Pero en el caso de Francia no solo era por dinero, también quería aprovechar la situación del país para expandir su influencia en América. Sí, tienes razón. Allison, ¿tú qué opinas? ¿Crees que solo fue por interés económico? No, yo creo que también fue por razones políticas. Francia quería establecer una monarquía en México porque pensaban que así podían tener más control. Exacto, eso es muy importante. Estefanía, ¿qué pasó cuando Francia decidió invadir México? Uno de los principales factores fue Francia tuvo que retirar sus tropas por problemas en Europa. También influyó la presión de Estados Unidos, que apoyaba a la República Mexicana. La quedarse sin apoyo del imperio de Maximiliano se debilitó. Scarlett, ¿cómo terminó todo este proceso? En 1867, el ejército republicano derrotó las fuerzas imperiales. Maximiliano fue capturado y fusilado, lo que marcó el fin del Segundo Imperio Mexicano. Ahora, quiero hacerles una pregunta a todas. ¿Qué importancia creen que tuvo este evento en la historia de México? Yo creo que fue muy importante porque México logró defender y cobrarle frente a su potencia extranjera. Estefanía. También ayudó a fortalecer la República y a demostrar que el país podía mantenerse independiente. Scarlett. Una enseñanza sobre cómo los conflictos internos pueden hacer que un país sea más vulnerable ante otros. Bueno, para concluir, podemos decir que la intervención francesa fue un momento clave en la historia de México, ya que reflejó la lucha del país por mantener su independencia y su forma de gobierno. También nos deja ver la importancia de la unidad y de tomar buenas decisiones políticas. Hablaremos sobre el siguiente tema, que son los antecedentes sobre la intervención francesa y el Segundo Imperio Mexicano. Mi siguiente pregunta es: ¿por qué México atravesaba una profunda crisis política y económica? Una profunda crisis política y económica por años de inestabilidad y por la guerra de reforma. El país quedó devastado y dividido entre liberales y conservadores. Estefanía. Y también ante la falta de recursos, el gobierno de Benito Juárez se vio obligado a decretar una suspensión temporal del pago de la deuda externa. Allison, ¿tú qué dices? Esta situación dio pie a que Francia, Inglaterra y España firmaran la Conservación de Londres para intervenir y cobrar sus deudas. Y no olviden que, sin embargo, mientras que Inglaterra y España se retiraron al cumplir su objetivo, Napoleón III de Francia tenía planes mayores, como expandir su influencia en América y enfrentar el poder de Estados Unidos. Scarlett. Aprovechando la situación en el grupo conservador mexicano, derrotada en la guerra civil, buscó imponer una monarquía. Estefanía. Y ofreció el trono al archiduque lleno de Habsburgo. Allison. Fue así como se unieron los intereses a expansiones franceses y los proyectos políticos internados, donde inició la invasión y el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano. Después siguen las leyes de reforma y finalizaremos aquí. Les haré otra pregunta. ¿Qué saben sobre las leyes de reforma y por qué se crearon? Estas
nuevas leyes surgieron desde la Guerra de Reforma, cuando los liberales ganaron y querían cambiar todo el sistema que existía. Lo principal era quitarle el poder a la Iglesia Católica, porque antes tenía mucha influencia en el gobierno, en la educación y en la economía. Sí, tienes razón. Alison, ¿tú qué opinas? ¿Crees que solo fue por quitarles poder a la Iglesia? No, yo creo que también fue por razones económicas. La Iglesia tenía muchísimas tierras y propiedades y los liberales deberían impedir eso, que el país progresara. Por ejemplo, la ley de democracia prohíbe que las iglesias tuvieran bienes, que no fueran templos y todos estos terrenos pasaran el Estado o se vendieran. Exacto, eso es clave. Estefanía, ¿podrías contarnos cuáles fueron las leyes más importantes? Claro, una de las leyes antes fue la ley de matrimonio civil. Antes de matrimonio solo valía ante la iglesia, pero la reforma pasó a contrato legal, intervención religiosa. ¿Y qué consecuencias tuvo todo esto? ¿Fue fácil aplicarlas? Para nada, fue muy difícil porque el clero y los grupos observaban, nos pusieron con fuerza. Incluso esto fue una de las causas por las que después hubo conflictos, invasiones y el establecimiento del imperio, como hablamos antes. La sociedad quedó muy dividida entre quienes apoyaban las leyes y quienes las rechazaban. Pero al final estas leyes se quedaron y formaron parte de la Constitución de 1817 y después de la de 1817, gracias a ellas, México se definió como un país laico donde la Constitución y el gobierno son cosas separadas. Para cerrar, ¿cuál creen que es el legado más importante de estas leyes? La libertad de conciencia y la igualdad. Hoy en día nadie puede obligarte a elegir una religión y todos tenemos los mismos derechos ante la ley, sin importar nuestras creencias. Y también el Estado es el único que tiene autoridad en asuntos civiles, educación y propiedad, lo que ayuda a construir el Estado moderno, el México moderno. Muy bien, con eso terminamos nuestro conversatorio. Gracias a nuestras compañeras por hablar sobre este tema tan importante y también gracias por escuchar nuestro conversatorio y podcast de Cat Historias.